analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 30 de octubre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La prueba reina. Tenemos en nuestras manos un estudio que aparecerá en los próximos días de uno de los más grandes economistas de Colombia, sobre la prueba absoluta, la prueba contundente, la prueba con números, con cifras, de que el país está viviendo de la cocaína. ¿Será por eso tal vez que no haya fumigación con glifosato? ¿Será por eso tal vez que no se enfrentan como se tienen que enfrentar a las disidencias, la que llaman disidencias de las FARC? ¿Será por eso? ¿Por miedo a destapar, a levantar la enjalma y ver las peladuras que tiene la mula? El país vive de la cocaína. La cocaína es lo que le ha dado algún equilibrio, alguna estabilidad al sistema económico de Colombia. La cocaína, viviendo de la cocaína, durmiendo con el enemigo. Muerto el sustituto de al-Baghdadi. Recordemos que en una operación militar en Siria murió al-Baghdadi, el jefe de ISIS. Inmediatamente lo sustituyeron e inmediatamente dieron de baja al sustituto. La carta de Leiva a Barbosa, una carta violenta diciéndole que cómo podía cometer el sacrilegio de permitir que se fuera la ONU de Colombia, esa colección de mamertos que viven por cuenta nuestra y que no han hecho cosa distinta que impulsar a las FARC en todo el país y que justificarlas políticamente. Entonces tuvimos la ilusión de que el gobierno de verdad quisiera acabar con esa cosa y decirle a estos hombres de la ONU que se vuelvan para sus casas, que aquí tenemos medios suficientes y poder moral suficiente para responder por los derechos humanos. La mala hora de Benedetti. Él dice ahora que su fortuna es legítima, que nos diga de dónde salió su fortuna. La ley de extinción de dominio es clara, una ley a la que este gobierno no le quiso parar bolas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y por la ley de extinción de dominio, el que no puede justificar la fortuna que dice ser legítima, la pierde, solamente por eso. Entonces que Benedetti explique. Dos de sus asistentes, una ya se fue para la cárcel y parece que la otra se va en cortas horas. Pero a Benedetti no le pasa nada, porque no hay ley de extinción de dominio, porque no hay poder judicial, porque no hay poder moral en Colombia, porque no hay nada. En Venezuela están vendiendo electrodomésticos. La pregunta es a quiénes. ¿Quién tiene dinero en Venezuela para comprar un televisor o para comprar un computador o para comprar un horno microondas? Los que están recibiendo remesas desde los Estados Unidos, porque esa es la verdad. Los cubanos que logran sobrevivir, sobreviven por la generosidad de sus parientes en los Estados Unidos. Esas sí son remesas, no como las nuestras, que sabemos muy bien de dónde provienen. La concejal de Soledad, Aida Merlano, no es un caso insólito. A ella simplemente se le vino el mundo encima porque se hicieron, quién sabe por qué camino, las denuncias correspondientes de que estaba haciendo lo que hacen en la costa atlántica todas las veces en todas las campañas, comprar los votos. Un costeño no considera posible que llegue el día electoral y que no le paguen por su voto, porque lo corrompieron, porque le torcieron el alma,
porque lo acostumbraron a esa práctica detestable. ¿Quién es más culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Entonces, en Soledad apareció una concejal haciendo lo mismo de Aída Merlano, que es haciendo lo mismo que hacen en todas partes. Lo mismo que hace Yair Acuña en Sucre, venturosamente derrotado. Hoy hablaremos con María del Rosario Guerra para que nos lo cuente. Dije tal vez por equivocación que era en Venezuela donde se estaban vendiendo electrodomésticos. No, es en Cuba, es en Cuba donde se venden los electrodomésticos. Expectativa por resultados financieros de Avianca en el tercer trimestre. Lo sabremos el 13 de noviembre. El cuento de los tiburones, todo esto es así. Ahora la señora Sandra Besudo, que estuvo en el gobierno, que fue tan cercana al señor Santos, que fue tan amiga de Santos, protesta porque por primera vez el ministro de Agricultura trata de poner orden en la cacería en misericordia de tiburones. Entonces, como los limita y como le pone reglas, se le viene el mundo encima. Antes la cacería de tiburones era completamente libre y la señora Sandra Besudo ahí sí no protestó. No protestó pues porque ella pertenecía al gobierno. Muy bien. ¿Qué pasa en Chile? Hoy hablaremos con un chileno excepcional que nos podrá contar qué es lo que está sucediendo en Chile y qué es lo que quieren los chilenos, porque es posible que quieran vivir tan bien como los cubanos, la tercera parte de ellos con $1 al día para sobrevivir, y más de la mitad de ellos, el 54.6, con $3 al mes. Los demás sobreviven porque reciben alguna ayuda de sus parientes en los Estados Unidos. Juan Carlos Aguilera nos contará qué está sucediendo en Chile, el país desarrollado, el país que ha progresado. ¿Será que estos muchachitos que adoran al Che Guevara habrán recibido información de sus papás de cómo vivía Chile en la época de Allende? Nosotros sí lo sabemos de primera mano. Hablaremos con este distinguidísimo chileno, Juan Carlos Aguilera, doctor en Filosofía y Letras, ex jefe de la campaña de José Antonio Kast, fue diputado y presidente del Partido Republicano de Chile. ¿Qué pasa en Chile? El pasado no perdona. Aquí tenemos los audios, esto no es cuento, y uno es lo que es malo es que niegue qué es lo que es. El señor Quintero, alcalde de Medellín, encapuchado en la plaza del Che Guevara, en la Universidad Nacional, echándose el discurso que se echó y quitándose la capucha porque le parecía muy distinguido que después de tener la capucha en el discurso se le viera la cara. Pero eso es él. ¿Eso qué es? ¿Marxismo, leninismo o simple estupidez? Pues que lo diga. Y también tenemos el video en el que apoya y de qué manera, y ensalza y de qué manera, y exalta y de qué manera al señor Petro, de quien dice ahora que no tiene nada que ver, pero el pasado no perdona. Extinción de dominio a bienes de Aída Merlano. Esa es una incautación que decreta la Fiscalía para tratar de tapar la vergüenza de la fuga de Aída Merlano y de su incapacidad para saber qué le pasa. Entonces el desquite es que se incauta de sus bienes. ¿A título de qué y por qué? Los bienes de Aída Merlano se saben, todo el mundo lo sabe, y ella misma lo ha dicho, su hija lo ha dicho con toda claridad, y el señor Gerlain, Julio Gerlain, no tiene ningún reparo en decirlo. Regalos de Julio Gerlain. ¿Ese dinero es legítimo? ¿Eso está prohibido en la ley? Ah, no, pero la Fiscalía tiene que aparecer como muy efectiva, también impopular pero eficaz, quitándole los bienes a una persona que los adquirió lícitamente. Eso es proveniente, el dinero de Julio Gerlain es proveniente de una actividad de ingeniero incansable, infatigable, con muchos éxitos en la costa atlántica. Vayan, revisen los contratos si quieren, no van a encontrar nada irregular. Y como él dice, tengo derecho a regalarle a mi novia lo que me dé la gana. Ah, pero se incautan de los bienes porque hay que mostrarse eficaces.
Peñalosa no acepta parar el POT. Estamos ya terminando octubre, le quedan 2 meses de gobierno y quiere dejar comprometida la ciudad. Eso no se hace. Hay una alcaldesa elegida que no nos gusta, pues no nos gusta, pero la democracia es así y se ha presentado como una persona razonable diciendo ciertas cosas que no podrá cumplir jamás, como aquello de la educación gratuita y de calidad para todos, por cuenta de un distrito que no tiene un peso, porque lo dijo el concejal Flores, con quien tendremos que hablar. La olla quedó raspada. Los compromisos económicos, financieros que deja Peñalosa no le van a dejar margen de maniobra a Claudia López, y está prometiendo igualdad para todos, no sabemos qué tipo de igualdad, y educación gratuita y de calidad para todos los jóvenes de Bogotá. La seguridad del alcalde eficiente, esto si quieren es anecdótico y nos da mucha pena decirlo, pesar por una niña que merece todo nuestro respeto, la hija de Peñalosa. Tenía su oficina, tenía su negocio muy legítimo y muy claro. Se le entraron los bandidos a todo el edificio y se robaron todo el edificio. La seguridad de Peñalosa. La más grande empresa de carbón de los Estados Unidos se declara en quiebra. 17,000 empleos que se pierden, porque los Estados Unidos, entre el carbón y el fracking, escogió el fracking. Resultado, sale el carbón y las termoeléctricas que se alimentaban de carbón se alimentan ahora de gas proveniente del fracking. Y se quebró la empresa carbonífera más grande de los Estados Unidos. Cuando veas rasurar al vecino, pon tu barba a remojar. ¿Qué va a pasar con el carbón de Colombia? El carbón está en derrota en el mundo entero, porque la gente prefiere fracking. Y aquí no hacemos fracking porque nos faltan varias cosas, pantalones entre ellas. La lucha contra el aborto en los Estados Unidos. Aquí hay una lucha tremenda con un poder judicial que dice que es que las leyes que están sacando en varios estados de los Estados Unidos contra el aborto son leyes que violan la intimidad y la decisión de las personas. A esos jueces les preguntamos, ¿y la vida de esos niños? ¿Es así? ¿Esos sí no merecen respeto ni merecen cuidado? ¿Que los sacrifiquen? En todo caso, la cosa está que arde en los Estados Unidos. Alguien dijo, al no haber chequera, no hubo votos. Muy bien dicho. Esa es la democracia colombiana. Muertos en Toribío, 5 indígenas, entre ellos una persona muy significativa. Hay 6 heridos. Esa es la paz. Los indígenas le apostaron a ser amigos de las FARC porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces se quedaron con los narcotraficantes, con los carteles, con las FARC, y ahí ya no saben cómo devolverse. El nombre del juego en Colombia es cocaína. No se equivoquen sobre eso. Haremos nuestra nota editorial sobre el particular. 5 indígenas muertos, 6 heridos. Pero esto es la paz del señor Santos. Renunció al primer ministro del Líbano, Saad Hariri, como consecuencia de las manifestaciones enormes que se están haciendo en el Líbano en protesta por un estado de cosas que no es soportable para la gente. Allá los ministros se caen. Aquí no solamente no se caen, sino que salen sus aliados abyectos a decir que lo que fue una derrota estruendosa, evidente, arrasaron con el partido de gobierno, es una victoria. Y entonces están las cuentas y cuántas gobernaciones y cuántas alcaldías y las coaliciones y las no sé qué arrasaron. Dígame, ¿dónde ganó el Centro Democrático? Amazonas, Baupés, Guaviare, Casanare, perdió en todo el país. Los centros, los baluartes del Centro Democrático. Eso hay que aceptarlo y eso es un voto castigo. El que no es realista en política está condenado a desaparecer aplastado. La Cámara de Estados Unidos ordena sanciones a Turquía por atacar kurdos. Al ojo de Filipo.
Esta es una decisión contra Trump, porque Trump abandonó a los kurdos a su suerte, diciendo ahora hágame el favor que los kurdos no habían apoyado a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fueron definitivos en la batalla contra ISIS. La ONU urge desescalar la violencia desatada en Bolivia. No ataca a Evo Morales. No dice que Evo Morales es un ladrón que se robó las elecciones en Bolivia, sino que hay que desescalar el conflicto. La gente está indignada, la gente protesta porque sabe que se le robaron las elecciones. Evo Morales no puede ser presidente de Bolivia, eso es contrario a la Constitución y contrario a la evidencia electoral. Ahí está la ONU y esos son los tipos que queremos tener aquí vigilando los derechos humanos. Boris Johnson, primer ministro de la Gran Bretaña, ganó en el tema de las elecciones anticipadas, como lo dijimos aquí en la mañana, porque el Partido Laborista aceptó anticipar las elecciones para el mes de diciembre. En el mes de diciembre, los británicos decidirán su suerte entre el Partido Conservador y el Partido Laborista, y de eso depende el Brexit y depende muchas cosas en la Gran Bretaña. Enmascarados, mataron 18 personas que protestaban en Karbala, Irak, decenas de heridos. Una protesta contra el gobierno, hay muchas razones para protestar contra el gobierno de Irak, vinieron unos enmascarados y a bala cogieron a la manifestación, mataron 18 y dejaron decenas de heridos. William Barr, el fiscal de los Estados Unidos que es nombrado por el presidente, está apoyando a Trump y se le vino el mundo encima. Y él se defiende diciendo que está haciendo una investigación muy limpia en el caso de las presiones contra el hijo de Joe Biden, que además es otro pajarraco de cuenta. Allá pues las cosas están bien complicadas. Los incendios en California, pavorosos incendios en California, especialmente 2, están contenidos cada uno en el 15%. Y en cada uno se sospecha de la existencia de manos criminales. En Sonoma y en las vecindades de Los Ángeles, donde vive gente muy rica como LeBron James, que se lució ayer mandando un camión entero lleno de tacos mexicanos para los bomberos. La Unión Europea y la ONU comprometen 130 millones de dólares para ayudar a resolver el problema del éxodo venezolano. ¡Qué maravilla! 130 millones de dólares. Y Colombia tiene aquí 5 millones de venezolanos. ¿A cuánto le alcanza a cada venezolano? El drama de Colombia es inmenso. El canciller se cansa de decirle al mundo que necesita ayuda, que este no es un problema suyo, que es un problema de delitos de lesa humanidad cometidos por una tropa de bandidos que son los que gobiernan a Venezuela. Nadie lo oye, pero ya le mandan 130 millones de dólares. Bendito sea. 50 familias desplazadas en Ábrego, norte de Santander. La Paz, por supuesto. Eso se llama cocaína, como los indígenas muertos en Toribío se llama cocaína, como la tragedia del país se llama cocaína. Pero como vivimos de la cocaína, como lo demuestra Andrés Felipe Arias en un estudio magnífico que va a salir a la luz pública en los próximos días, no hay que apretar mucho, porque de pronto se nos bajan los ingresos por cocaína y quedamos al descubierto. ¿Y qué le decimos entonces a las calificadoras de riesgo? Otro tema que hoy trataremos con el doctor Álvaro Cámara en nuestro segmento de economía. El perfil externo de la economía. Estamos advertidos, nos lo dijeron. Tenemos un endeudamiento inmanejable, un déficit en balanza comercial insoportable, un déficit en cuenta corriente gigantesco. Pero no hay que hablar de esos temas, ¿no? ¿Para qué? Estamos en la ruina, pero de esas cosas no se hablan. Es mala educación. El proyecto del partido FARC para beneficiar pequeños productores de coca. Obviamente todos los productores de coca se vuelven pequeños. ¿No les parece? Claro, claro.
y entonces donde hay 10.000 hectáreas de coca, aparecen 1.000 propietarios, cada uno de 10 hectáreas, y se acabó el carbón, y entonces beneficios para todos. Ley de financiamiento. Se cae sobre tasa a los bancos. Declararon eso nulo por un problema formal, pero evidente. El entripado que contenía esta sobretasa se lo metieron a la ley de financiamiento en el segundo debate, lo que es contrario a la Constitución. No se puede reformar la Constitución ni dictar una ley, sino cuando se aprueba ese artículo de la ley en todas sus partes. Se puede modificar, se puede hacer cualquier cosa, menos crearlo en ese momento. La ley de financiamiento, ¿cuántos artículos tienen el mismo problema? Pues muchos, muchísimos. La ley de financiamiento se dictó mal. Ahora llega el momento para dictarla bien. Esperemos a ver cómo será con unos partidos independientes, ahora envalentonados, haciéndole exigencias a un gobierno que no ha gobernado con su partido. Al Centro Democrático lo arrasaron en las urnas por ser el partido de gobierno, que está bien si lo hubiera sido, pero no ha sido el partido de gobierno porque el presidente Duque no cuenta con su partido, hace lo que le da la gana, gobierna con su barra de amigos y no con el Partido Centro Democrático, que llevó del bulto, como dicen por ahí popularmente, y lo volvieron pedazos en las elecciones. Grandes desórdenes, pero grandes, con incendios de urnas, con turbas despedazando las urnas, con amenazas a los jurados de votación en Villa del Rosario, Socha, Nechí, Paz del Río, Providencia en Nariño, Topaipí en Cundinamarca, Achí en Bolívar. Y todo eso es en el día más pacífico que hubo en elección alguna en Colombia. Bravo esa. Y en Hoy en la Historia recordaremos una historia que hay que tener presente: la muerte de los girondinos en la Revolución Francesa. No fueron capaces de levantar las banderas que tenían que levantar en su momento oportuno. Condenaron a muerte a Luis XVI, a sabiendas de que era inocente, para camuflarse un poco, para parecer un poco de izquierda, para estar cerca de los girondinos. Los mandaron a todos en la guillotina, a todos a la guillotina. Contaremos esa historia para tenerla presente, porque la historia enseña. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Por supuesto, no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 25 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Ñosa, ¿qué te cuesta quererme, ah? ¿Cuántos estarán diciendo lo mismo? Ay, gobierno, ¿qué te cuesta quererme? ¿Qué te cuesta entender que soy tu partido y que debías haberte jugado por mí? Pero bueno, esa es una historia antigua ya suficientemente contada. Ahora, con lo que estamos, con lo que vivimos hoy, saludemos la mañana, Sergio Gel. Y yo le agregaría el ¿qué te cuesta dar la lucha
frontal contra el narcotráfico. Eso es lo que tocaría cantar en este momento, en momentos, y con los muy buenos días para usted, doctor Londoño, para todos nuestros oyentes, en momentos en que se vive una verdadera tragedia en el Cauca por cuenta precisamente del narcotráfico, que deja ayer, pues, como resultado, 5 personas masacradas y otras 6 heridas. ¿Qué pasó? En el resguardo de Tacuelló, indígenas de La Guardia detienen a un vehículo que transitaba por allí y pues resulta que quien se movilizaba en ese vehículo era alias Barbas, pues jefe de la columna conocida como Dagoberto Ramos de las FARC. Aquí todo el mundo habla de disidencias, pero lo cierto es que es las FARC las que están detrás de esta masacre. Cuando detienen este vehículo y no le permiten continuar en su tránsito, pues se genera una discusión que termina, pues como lo saben hacer los de las FARC, termina en balas. Y esas balas pues acabaron con la vida de la líder del resguardo Nehuesh Cristina Bautista y con la vida también de otros 4 comuneros. Además, fueron heridos otros 6 comuneros y una ambulancia del resguardo o que se encontraba por allí, pues también fue afectada por estos disparos. Las FARC, para liberar a este alias Barbas, que pues a quien no le permitían seguir transitando por allí, porque pues desde la Guardia Indígena también se oponen al accionar de estos terroristas, pues desde las FARC lo que hicieron fue enviar más vehículos armados para arremeter en contra de la organización. Esto es lo que denuncia la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacuelló y San Francisco, o lo que es conocido como el Proyecto NASA. Se reporta además que esta masacre ha generado un desplazamiento interno. Hay muchísimo temor en este momento en el terreno, como pues puede resultar apenas obvio, porque es una masacre verdaderamente espantosa. Y es una masacre, hay que decirlo, doctor Londoño, compañeros, queridos oyentes, es una masacre que evidentemente se relaciona con el narcotráfico. Toribío está en el corazón de una zona absolutamente cocalera y en donde se origina pues gran parte del problema del narcotráfico en el Cauca y en el resto del país. Terrible la masacre. Obviamente las autoridades en este momento están ofreciendo recompensas, diciendo que están buscando a los responsables. El presidente de la República a través de Twitter ha dicho que dio instrucción al Ministerio del Interior para que realice hoy un comité especial de derechos humanos con la gobernación y con las organizaciones indígenas. Y también que dio instrucción al ministro de la Defensa para trasladar al comandante de las fuerzas militares y el ejército a los oficiales en la zona con una orden precisa, y es dar con el grupo delincuencial responsable del ataque. Así lo denomina el presidente de la República, pues algo que debían haber hecho, por supuesto, antes de que cometieran estos terribles hechos que enlutan, tienen que enlutar a todo el país. Una masacre de 5 personas, en la que además quedan heridas otras 6, pues paralizaría a cualquier país. En Colombia esto se ha vuelto paisaje. Paisaje, bien lo dice Sergio. Aquí somos unas fieras para decir boberías con los muertos ya listos para enterrar. Entonces, reuniones, consejos especiales, traslado, órdenes precisas, instrucciones contundentes. Tráiganme a los responsables. Pues obviamente todo el mundo sabe que no los van a traer. Zona cocalera, los indígenas cometieron la infinita equivocación de aliarse con los narcos en la seguridad de que eso les daba ventajas económicas, y entonces se acostaron a dormir con la cocaína y los están masacrando. Esa es la dura verdad, la terrible verdad. Pero aquí no estamos combatiendo la cocaína, no la combatimos, sino que dejamos pasar. Creo que seguimos estudiando el tema del glifosato a fondo, Sergio. Esos Sí, están muy concentrados en eso. Están muy concentrados en estudiar el glifosato. Seguimos mandando muchachos policías y muchachos soldados para que los maten en las minas, para que los dejen lisiados, para que acaben con ellos en una tarea que sabemos por anticipado que está perdida,
que no va para ninguna parte. Erradicar a mano, dizque para sustituir los cultivos, eso es paja. Hay que fumigar con glifosato y después llegar ahí sí como se llegó en el Catatumbo, como lo hizo el presidente Uribe en tantas regiones del país, pero para poner el ejemplo del Catatumbo, acabar con los cultivos y llegar con la palma de aceite y con grandes plantaciones de palma de aceite que fueron cambiando la faz de la región hasta que llegó Santos y le entregó el Catatumbo a los bandidos. Dios nos tenga de su mano. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Si ayer hablábamos de un nuevo golpe para el primer ministro británico, Boris Johnson, hoy hablamos de un triunfo para él, pues los diputados británicos aprobaron su propuesta de realizar elecciones anticipadas. Esta es la cuarta vez que el primer ministro hacía esta petición. Ayer, y como lo adelantó nuestro director, el doctor Fernando Londoño, los laboristas aceptaron realizar las elecciones con una votación de los miembros de la Cámara de los Comunes de 438 votos a favor y tan solo 20 en contra. Las elecciones se realizarán el 12 de diciembre de este año, poco antes de que se produzca el Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea. Recordemos que esta salida está prevista para el 31 de enero de 2020. Este triunfo de Johnson se dio gracias a que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, le dio luz verde a la petición, pues recordemos que había sido rechazada antes. Abro comillas, estoy listo para esto, estamos listos para eso, porque queremos poder decirle a la gente de este país que hay una alternativa a la austeridad, hay una alternativa a la desigualdad, hay una alternativa a los acuerdos comerciales amorosos con el presidente Donald Trump. Estas fueron las palabras de Corbyn. El primer ministro necesita que se haga estas elecciones anticipadas para así recuperar un poco el poder que ha perdido en el Parlamento. Pues recordemos que varias de las propuestas presentadas de Johnson y varias han sido derrotadas y muchas de ellas gracias a miembros de su partido. Un dato, las elecciones en época decembrina, cuando están en pleno invierno, no se realizaban desde 1923. Así es, doctor, hoy hablamos de un nuevo capítulo en la desestabilizada política inglesa, elecciones anticipadas entre el Partido Conservador y el Partido Laborista. Bueno, de manera que lo que decíamos ayer se confirmó, el Partido Laborista acepta anticipar las elecciones, gana Boris Johnson, no pudo sacar a la Gran Bretaña de la Unión Europea el 31 de octubre como lo había prometido 1000 veces, esa es su derrota, el anticipo de elecciones es su victoria. ¿Qué pasará en diciembre? Ya lo veremos, ya veremos cómo reacciona el Reino Unido y qué quiere. Ahí tomará una decisión fundamental para el futuro de ese gran país. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. La noticia sin duda hoy política tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Congreso de la República por cuenta de la famosa ley de financiamiento. Desde ayer se reanudaron las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, donde ya se siente la preocupación por parte de los parlamentarios que ven la dificultad en el trámite de muchos de sus varios proyectos de ley y de acto legislativo, porque primero, el tiempo es muy corto, de aquí al 16 de diciembre, y segundo, el mensaje de urgencia que debe ocupar la atención de los congresistas es el de la ley de financiamiento o reforma tributaria, para llamarlo por su nombre, que se declaró inconstitucional con efecto diferido al 1 de enero del 2020, lo que significa, como lo hemos explicado tantas veces desde la Hora de la Verdad, que la norma se ha declarado muerta, pero solo morirá definitivamente a partir de enero del próximo año. Ayer se produjo una de las reuniones más esperadas entre el presidente Iván Duque, su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y los congresistas de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara para presentar de manera oficial la famosa ley de financiamiento y para hablar también de la necesidad de tramitar esta ley que es un salvavidas para seguir la lucha para tapar el famoso hueco fiscal que produjo el gobierno de Juan Manuel Santos. El ministro Alberto Carrasquilla, al presentar la iniciativa nuevamente, indicó que la norma deberá ser aprobada tal cual como salió en el año 2018, hace casi un año, porque la norma se tramitó en diciembre del año pasado, para darle tranquilidad a los inversionistas que han llegado al país, quienes no se han mostrado muy satisfechos con las noticias que indican que se trató de una norma que es inconstitucional. Desde la Hora de la Verdad advertimos que este desastre con una ley de financiamiento declarada inconstitucional empezaba porque existían 24 demandas de inconstitucionalidad y se fallaron 2. Por ahora,
en contra de la norma por vicios insubsanables en el principio de consecutividad. El más reciente fallo de la Corte Constitucional se produjo el día de ayer por un artículo que había sido demandado de manera individual y que en su contenido imponía una sobretasa a los bancos. Según la Corte, se declara inconstitucional porque ese articulito se introdujo en segundo debate por iniciativa parlamentaria. Por otra parte, además no tenía la aprobación del gobierno del presidente Iván Duque. Por otra parte, aunque se espera que el trámite de la Ley de Financiamiento 2.0 arranque la próxima semana, ya salen partidos que se declararon independientes como Cambio Radical a imponer su ritmo para trabajar y sentarse a discutir la norma que tanto le urge al gobierno del presidente Duque y claramente a Colombia, porque se trata de la plática que tanto falta le está haciendo al país. El partido de Germán Vargas Lleras anunció ayer que conformó una comisión encabezada por el mismo Vargas Lleras, la cual recomendará varios ajustes a la reforma tributaria. La comisión también tendrá otros integrantes. El vocero del comité será Fuad Char. Habrá un vocero de Senado que será Rodrigo Lara, un vocero de Cámara, el representante Jaime Rodríguez, también estará el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, habrá un delegado de la Comisión Tercera del Senado, que será Richard Aguilar, y un delegado de la Comisión Tercera de la Cámara, que será Leonardo Rico. La idea de Cambio Radical es proponer qué debe ir, qué se debe retirar y qué se debe modificar en esta nueva intentona con la ley de financiamiento, que todos los días tiene un problema, porque la Corte sigue estudiando la constitucionalidad y los problemas seguirán llegando. Dice el senador Rodrigo Lara, creemos que hay temas que deben resolverse, que deben mejorarse en la ley de financiamiento. Uno es que el gobierno en el año 2020 va a tener serios problemas de financiación. El hueco fiscal del próximo año es de casi 18 billones de pesos y hay que resolverlo. También creemos que hay impuestos que han demostrado ser antitécnicos, por ejemplo, el de las transacciones inmobiliarias. Por eso, entonces, Cambio Radical toma la delantera, veremos ya cuántos otros partidos van a aterrizar de la misma manera para imponer su ritmo en el trabajo, y de ellos dependerá la suerte de la famosa ley de financiamiento. Enredos y más enredos, doctor Fernando, y la noche que llega, porque la Corte sigue resolviendo las 21 demandas que siguen en el despacho. Ya para este año no habrá sobretasa bancaria, porque la ley muerta quedó muerta otra vez, ¿no? La siguen matando, sí. O no sé si en esta sentencia también dijo la Corte que esto será solo a partir del 31 de diciembre. Sí, todas tienen efecto diferido, doctor Fernando. Ah, efecto diferido sí, también. Sí, entonces, claro. para este año sí rige la sobretasa bancaria. Sí, aunque sea inconstitucional. Aunque sea inconstitucional. Ah, bueno, una maravilla. Ese es el gran descubrimiento constitucional de estos genios de la Corte Constitucional. En todo caso, partidos envalentonados, ganaron, perdió el Centro Democrático, que está dividido, que está maltrecho, que no sabe asimilar su derrota. Yo le recuerdo el viejo poema de uno de los más grandes poetas de la lengua castellana. Lo primero que en la vida me ha parecido aprender no es a ganar la partida, es a saberla perder. Bueno, no sabemos perder, no sabemos sacar lecciones de la vida y vamos con muy mal camino, en muy mal camino para muy mal sitio. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Listos los 8 equipos que jugarán los cuadrangulares por el título. Independiente Medellín se quedó por fuera. Santa Fe, Alianza Petrolera, Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima se unieron a Atlético Nacional, América Deportivo Cali Junior como los equipos que pelearán por el título en este torneo del segundo semestre. Por otra parte, Unión Magdalena y Atlético Huila descienden a segunda división. El equipo de Santa Marta perdió 3-1 en Manizales con el Once Caldas, mientras que el conjunto de Neiva perdió 1-0 ante Jaguares en Montería. Este último logró mantenerse en la primera división. Triste resultado para el Huila, que no descendía a segunda división desde 1996. Luego de 23 años, el equipo de Neiva pierde la categoría. En el Atanasio Girardot se vivió un partido intenso ayer. Independiente Medellín estuvo clasificado por 5 minutos cuando abrió el marcador frente al Tolima de penalti Germán Cano, pero la felicidad no les duró mucho. 5 minutos más tarde, el equipo de Ibagué logró la igualdad y la clasificación. El poderoso terminó 9º y eliminado, después de una gran campaña de Aldo Bobadilla, su entrenador. El goleador del torneo, Germán Cano, se despidió. Atlético Huila y América de Cali serán cabeza de cada grupo por terminar primero y segundo en la tabla. Jugarán todos contra todos
en cada cuadrangular y el mejor de cada grupo avanzará a la final para definir el campeón. El sorteo no tiene fecha definida por la DIMAYOR, estaba para hoy a las 7 de la noche sin confirmar. Lo que sí está definido es la primera jornada de los cuadrangulares, que será el fin de semana del 9 y 10 de noviembre. Medellín, Millonarios y Once Caldas, los grandes que dijeron adiós. Más adelante en nuestra sección deportiva les ampliaremos esta y otras noticias, por ejemplo la Serie Mundial de Béisbol, que está pasando algo insólito, doctor Londoño. Algo insólito, ya hablaremos de ese tema. Y en un minuto estará con nosotros María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático, quien tuvo una victoria, esa sí real, esa sí de verdad, en varios municipios de Sucre. Ella nos lo contará en un minuto.